Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom, bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a estar hablando sobre los Fair Value Gaps o vacíos de liquidez limitados. Son un tipo de vacío de liquidez que tiene un menor espacio, que está más limitado entre dos mechas, que se puede determinar, digamos, de forma mucho más sencilla. Se le conoce como Fair Value Gap o valor justo o vacío de valor, brecha de valor justo, perdón, en español, que digamos para nosotros no tendría mucho sentido, por eso utilizamos el vacío de liquidez limitado, o es un tipo de vacío de liquidez, digamos, un poco más pequeño, más fácil de identificar. Y eso entonces es una zona de liquidez también que vamos a encontrar dentro de los rangos, en un rango dentro de la entrega del precio de cualquier movimiento, de cualquier impulso. Vamos a ver liquidez que se oferta y comúnmente se confirma con un vacío de liquidez en gráficos de temporalidad menor en el mismo rango del precio. Ya lo vamos a ver. En este caso tenemos un Fair Value Gap. Es una sola vela, es un movimiento rápido. Está definido por la mecha de la vela inmediatamente anterior y la mecha de la vela inmediatamente posterior, es decir, es esa parte de la vela que queda libre, que no tiene ni mecha adelante ni mecha atrás, ¿vale? Ese es el espacio en donde vamos a definir un Fair Value Gap, y normalmente cuando nos bajamos de de temporalidad, vamos a ver la liquidez con un vacío de liquidez completo, con varias velas fuertes moviéndose a través de esa zona. Es decir, esa zona que vemos en temporalidad mayor, en temporalidad menor, sería un vacío de liquidez. ¿Qué otros factores importantes debemos tener en cuenta? Es una sola vela, como les decía. Es común verlos dentro de los vacíos de liquidez de cualquier zona. Es decir, yo tengo algunos vacíos de liquidez en una temporalidad cualquiera, ¿sí? Y aquí yo voy a ver varios Fair Value Gaps. Va a haber uno, por aquí voy a encontrar otro, por aquí otro, ¿sí? La idea es que nosotros entendamos que esos vacíos de liquidez por sí solos sí me sirven para refinar y para entender dónde el precio puede tener cierta reacción. Por ejemplo, aquí el precio tiene una pequeña reacción antes de continuar a la baja. Por aquí también alcanza a llenar un Fair Value Gap antes de moverse más arriba, ¿sí? Pero lo que yo estoy buscando es la confluencia con diferentes zonas de liquidez. Yo no puedo tomar solamente el vacío. Entonces, ¿qué estoy buscando? Una zona de liquidez importante. En este caso teníamos los altos anteriores. Así veo que el precio llena el vacío, el Fair Value Gap, pero también toma los altos anteriores. Incluso cuando tenemos un order block o una vela al final del movimiento, como esta, un Fair Value Gap es una muy buena confluencia para entender que el precio se va a mover hasta allí. Ahí tenemos que el precio sube, trabaja esa zona, trabaja el Fair Value Gap. No necesariamente lo tiene que llenar al 100%, puede quedarse en una parte dentro del Fair Value Gap, pero me sirve para entender cómo el precio va a ir a llenar ese punto y va a moverse entonces en contra de esa zona. Sobre todo, el precio debería ir a buscar estas zonas cuando están en zonas de liquidez lógicas para el movimiento del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una consolidación, entiendo que el precio debería ir a buscar la liquidez interna, es decir, que debería ir a llenar los Fair Value Gaps y los vacíos de liquidez. También puedo pensar que el precio dentro de la consolidación, si tenemos un Fair Value Gap en un extremo, pues va a ir a trabajarlo para empezarse a mover hacia el lado contrario. Entonces, en la medida en que yo entiendo qué es lo que está haciendo el precio, por ejemplo, en un retroceso, pensaría en que va a ir a llenar un Fair Value Gap junto con una zona de liquidez para continuar su movimiento alcista. Si yo entiendo entonces el contexto del precio, para mí va a ser mucho más fácil determinar cómo esa zona de liquidez me va a servir para entender el movimiento, ¿vale? Bien, ¿qué más podemos decir sobre esto? Entonces tenemos los Fair Value Gaps demarcados, entendemos ya cómo se desarrollan. Cuando el precio llega a un nivel donde se están construyendo operaciones, normalmente ¿qué hace el precio? No necesariamente lo tiene que sobrepasar, puede ir a trabajarlo de forma paulatina. En este caso, sería una zona de liquidez importante a donde el precio puede ir a trabajar y luego desarrollarse de forma contraria. Ahí tenemos entonces un factor importante. También puede ser una zona
que se encuentre en un punto extremo del gráfico y digamos que por sí sola no nos muestre un gran potencial en pips, pero en la medida en que nosotros buscamos un desarrollo hacia esa zona, por ejemplo, desde una toma de liquidez, y aquí vamos a poner el ejemplo en este caso de este punto, ¿cierto? Si yo veo que el precio me está tomando liquidez por debajo de esos mínimos y en esta parte alta tengo un fair value gap, si mi entrada está en los bajos o en la zona, digamos, importante, pues yo podría pensar en que el precio me va a dar un desarrollo desde ese falso rompimiento hasta el fair value gap, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tendríamos algo como la toma de liquidez que se dio por aquí atrás, ¿cierto? El precio viene a buscar toda esta zona, toma los mínimos anteriores también y luego el desarrollo hacia el fair value gap en este escenario me podría dar una cantidad de pips de 84 pips, relativamente interesante, ¿cierto? Entonces depende mucho del escenario que yo esté creando, no solamente con una sola zona de liquidez, sino que en la medida en que nosotros podamos identificar un contexto completo y podamos entender un movimiento desde una zona hasta otra, pues vamos a tener un potencial mucho más grande, mucho más interesante de un movimiento dentro del gráfico que nos va a permitir pues esa mayor ganancia, ¿vale? Fair value gaps entonces vamos a encontrar igual que los vacíos de liquidez, los vamos a encontrar en cualquier temporalidad. Son zonas que se encuentran en todo el gráfico comúnmente. Nuevamente, dependiendo de cómo yo los sepa, cómo yo los busque, cómo entienda el contexto, puedo entender hacia dónde se va a mover el precio y cómo los va a buscar. Por ejemplo, un retroceso para continuación bajista. Miren cómo el precio acá me busca un pequeño fair value gap junto con dos order blocks que están en el mismo punto, que están solapados, antes de continuar con ese movimiento bajista. ¿Vale? Veamos un poquito más entonces alrededor de este tema. Tenemos entonces factores clave. La época o el contexto, como les decía, puede influir, ya que podemos pensar en el contexto de consolidación, como les decía, el contexto de retroceso, una tendencia, cómo el precio debería llenar esas zonas dependiendo de cómo se esté moviendo. Y de muchas formas podemos encontrar que las zonas de liquidez se sobreponen, se entran en confluencia, y entonces ahí es donde entramos a trabajar el fair value gap junto con el vacío de liquidez, junto con el order block, junto con los altos. Vamos a encontrar entonces diferentes puntos en donde el precio debería estarme mostrando una misma zona. Ahora, el factor común no solamente son las diferentes zonas de liquidez, como lo mostrábamos acá, sino que adicional a eso yo puedo ver una confluencia con temporalidades mayores. Entonces vamos a identificar también, vamos a encontrar que la temporalidad mayor también me está dando algún entendimiento adicional sobre lo que puede pasar en ese punto. Fíjense cómo la zona que teníamos acá, adicional a eso, es un fair value gap en una temporalidad de H4. Entonces esto me lleva a pensar en que el precio podría venir a llenar el fair value gap tal como lo hizo acá en H4 antes de moverse más arriba. Esto me da entonces no solamente la confluencia entre esas dos zonas que estábamos viendo en la temporalidad menor, sino también una confluencia con temporalidad mayor. Y si me muevo tal vez un poco más hacia arriba, veo que adicional a eso tenemos un alto de una vela contraria, de un order block, y también tenemos una zona importante de un order block anterior. En ese sentido, entonces, tenemos varias confluencias en diferentes temporalidades, pero también tenemos confluencias en la misma temporalidad que me indican esa posibilidad de reacción importante, ¿vale? Factores, digamos, importantes, factores clave que debemos tener en cuenta a la hora de identificar. Los errores más comunes son muy similares a los que estamos viendo en los vacíos de liquidez. Estamos hablando de que normalmente el retail, la persona desinformada, va a comprar o vender en el punto que no es, no va a esperar a que el fair value gap se cierre por completo, nos dé una confirmación de que la zona ya fue tomada, sino que va a entrar porque hay un movimiento rápido, ¿vale? La idea es que nosotros esperemos un retroceso, esperemos una confirmación, esperemos una zona que nos permita entrar mucho mejor en una zona premium o discount antes que entrar simplemente porque el movimiento
se está dando porque es un movimiento rápido por momentum. Es importante entender que hay factores importantes, herramientas de contexto que me sirven para entender qué es lo que está pasando con el precio, adicionales a la liquidez. Y esas son precisamente las relacionadas con tendencia, con dirección, las relacionadas con las mismas zonas de liquidez en temporalidad mayor, que me están dando una reacción mucho más fuerte, las estructuras y otros factores entonces que me permiten entender hacia dónde va el precio. Recuerden que yo no entro solamente porque estoy viendo una zona de liquidez, sino porque tenemos factores en confluencia que me llevan a pensar en que el precio se va a mover hacia allí. Los movimientos fuertes, recuerden, se pueden dar por noticias, por inyecciones fuertes de liquidez, normalmente en temporalidades mayores, zonas de rompimiento, zonas de desbalance, que de hecho sobre este tema vamos a estar hablando en la próxima clase. Es un tema bien importante, el desequilibrio, el desbalance. Es bien importante para entender los modelos que se utilizan macro y micro dentro de la operativa, ¿vale? Cómo yo entiendo el contexto general y cómo entiendo también ese contexto de menor plazo, ¿vale? Vacío de liquidez limitado, entonces nuevamente tenemos aquí un par de ejemplos, lo podemos ver independientemente de cómo sea la vela, no importa si es una vela alcista o bajista, lo importante es que tengamos una mecha atrás, una mecha adelante y tengamos una parte, digamos, del cuerpo de la vela abierto. En este caso si tenemos varias velas que están en el mismo sentido, entonces no importa el movimiento. Lo ideal es que nosotros esperemos el movimiento de la vela rápida y la posterior creación de una mecha que suba o que baje a llenar esa vela. En este caso yo no puedo confirmar la creación del vacío, es decir, yo entiendo que el vacío se creó cuando esta vela ya me dejó esta mecha. Esta segunda vela, digamos esta vela posterior, me dejó esta mecha y ya se cierra la vela, entonces yo ahí entiendo que definitivamente tengo un Fair Value Gap. Esa es la confirmación, esa es la forma de determinar que ya definitivamente esa zona de liquidez fue creada, ¿vale? En cuanto se forma esa última mecha, ese último punto alto, que no necesariamente tiene que ser una mecha, también podría ser un cuerpo de vela sin que me llene o me trabaje, digamos, toda la vela anterior. En ese caso, entonces, en cuanto se cierre, pues podríamos pensar que ya definitivamente tenemos una zona ahí creada, una zona de liquidez, ¿vale? La mejor forma de llenarse será cubriendo la parte con mayor liquidez abierta. La marcación correcta es de mecha a mecha, aquí como estamos viendo. La idea es entonces que nosotros veamos el llenado. No necesariamente tenemos que ver un llenado al 100%, podemos ver un llenado hasta el 50%, pero que se llene por lo menos la parte donde hay más liquidez. En ese sentido, por ejemplo, hacia atrás yo veo que el precio trabajó por acá. Entonces, esta partecita de aquí pequeña es la zona que mayor liquidez tiene y por ende esa sería la zona más interesante que el precio debería llenar, ¿vale? Veamos entonces en el gráfico un último ejemplo de esto y confluencias adicionales de cómo nosotros podemos ir a buscar esta zona dentro del gráfico. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, una zona importante. En la medida en que el precio subió a llenarme parte de esa zona, pues yo ya puedo entender que nos queda solamente esta pequeña zona adicional por llenar. Miren que esta mecha alcanzó a trabajar parte de esa zona. Y en ese sentido lo que puedo esperar para este ejemplo es que en la medida en que el precio siga subiendo, pues debería ir a buscar finalmente esa zona de liquidez. Aquí tenemos varias confluencias. Ojo, el order block, ¿sí? La parte más baja del order block, el Fair Value Gap, ¿sí? Descontando pues esa zona que ya se había llenado, el alto como liquidity pool, una zona importante también. Entonces tenemos tres zonas importantes dentro de ese mismo punto. Voy a marcar nuevamente esto. Tenemos tres zonas importantes dentro de ese mismo punto. Fíjense que esas zonas entran en confluencia para darnos esa posibilidad de llenado hasta una de estas zonas. Debería trabajar la parte baja, el mínimo del order block o el cuerpo de la vela. Eso es algo que vamos a estar hablando ya cuando trabajemos el order block como tal. Entonces fíjense que
aquí yo ya podría empezar a proyectar dentro de un movimiento alcista, dentro de una tendencia clara, hacia dónde se podría estar desarrollando el precio, entendiendo que como zona tiene algunas confluencias adicionales que me sirven para identificar esta zona como una zona de mayor probabilidad, como una zona en donde podríamos tener una mejor reacción en el precio. Vale, espero entonces que el Fair Value Gap o el vacío de liquidez limitado les haya quedado claro. Los espero entonces en una próxima clase. Muchos éxitos y feliz trading.